pasando con los procesos de integración y la pandemia, ¿no? ¿Qué va a pasar en la Argentina y sobre todo que está inserta en el Mercosur cuando pase la pandemia en realidad? Así que para eso vamos a hablar con el columnista estrella de este programa, que es Julio Fernández Baraybar, y para hablar de esto, ¿no, Romy? Sí, que lo comente. ¿Cómo estás, Julio? Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ustedes síganme cargando con el columnista estrella, yo ya me voy a vengar, no se preocupen. Bueno. ¿Una estrella fugaz? Está bien. ¿Y nos prendés fuego con tu estela? Sabemos, el problema es que sabemos que te molesta, entonces lo hacemos. Habla por vos, yo le estoy tratando de cambiar el nombre, No, pero yo que soy... Vos lo haces adrede. Yo que soy un tipo que lo hago adrede... Bueno, Julio, contanos cómo está la cosa. A ver, hablemos un poco de ese tema. Yo escribí hace un tiempo, hace ya como 2 años, una nota reflexionando sobre este tema, sobre qué había que hacer con el proceso de integración, o mejor dicho, con el Mercosur, que es nuestro principal proceso de integración, en tiempos de reacción, en tiempos en los que pareciera que hablar de integración suramericana es remar contra la corriente. Mi opinión sigue siendo que cuando más fuerte, más arrecia los vientos contrarrevolucionarios, por así decir, más necesario es plantear la bandera y el objetivo de la integración continental, porque sin integración ninguno de nosotros, ni aun Brasil, que parece ser el más corpulento, sirve para nada. ¿Qué está pasando en estos momentos? Obviamente que con Bolsonaro el proceso de integración del Mercosur entró en una zona de oscuridad y de debilitamiento muy fuerte, porque toda la política de Bolsonaro en el Brasil, su ministro de Economía neoliberal y toda su vuelco hacia el capital financiero, hacía presumir que el Mercosur no estaba dentro de los objetivos de su política internacional, y efectivamente así ocurrió. Pero aquí ha ocurrido recientemente un hecho que creo yo que es para tener en cuenta. Va a haber una reunión virtual del Mercosur, una reunión de presidentes del Mercosur virtual, en el mes de julio, si no me equivoco, y en ese momento se estaba hablando, o hasta este momento se estaba hablando, de que Brasil, Uruguay y Paraguay tenderían a proponer bajar, digamos así, las tasas aduaneras para los productos extrarregionales, es decir, para toda la producción industrial fuera del Mercosur. Bien. Y aquí ocurrió un hecho, y nosotros estábamos medio como atosigados con esa situación, porque no se encontraba eco en la región. En Uruguay hay también un gobierno más bien de tinte neoliberal. El Paraguay sabemos que tiene una tendencia aperturista de sus importaciones muy grande, y Brasil había caído en esa posición. Pero resulta ser que ante el debilitamiento político que ha sufrido de manera evidente Bolsonaro, ha crecido una alianza, un acuerdo entre la UIA, la Unión Industrial Argentina, y la central empresarial más importante del Brasil, y entre ellos dos han logrado que la idea de abrir las aduanas del Mercosur a la producción extrarregional haya caído. Claro. Y en la próxima reunión, en la próxima cumbre del Mercosur, no se va a tratar ese tema, pese a que Paraguay y Uruguay siguen presionando en ese sentido. Esto nos da, creo yo,
una sombra, nos da un inicio, un principio de comprensión de qué se trata o cómo salimos después de esta situación de crisis con el Mercosur. En este caso, han jugado no los gobiernos, y esto es lo interesante, no los gobiernos que en el caso de Brasil querían esta apertura de las importaciones que hubiera perjudicado a toda la industria, tanto brasileña como argentina, sino que las propias burguesías industriales de ambos países se opusieron a esto, generaron un lobby y lograron doblegar o por lo menos frenar ese intento aperturista. Quiero decir, el Mercosur, nuestros países, sobre todo Brasil y Argentina, tienen los sectores sociales orgánicos capaces de sostener un proceso de integración regional, que son las burguesías industriales de ambos países, con sus agachadas, con sus debilidades que conocemos ampliamente, por lo menos en la Argentina, y los trabajadores, que también son los principales interesados en mantener una política industrial en la región. Sí, Julio, porque además esas burguesías son complementarias en un punto. O sea, la industria, por ejemplo, la industria automotriz es esto, ¿no? Obvio, nuestras industrias deben ser complementarias. No podemos producir tornillos y competir con los tornillos brasileños, por decir una tontería. Nosotros tenemos que tender, si querés, a que un país produzca tornillos y el otro tuercas, y entonces poder complementar ambas economías. Ese sería el proceso industrial más digamos así, más racional que podemos encarar. Efectivamente, en la industria automotriz, nuestras dos economías industriales son complementarias. Claro, yo recuerdo el tratado anterior, digamos que, no sé qué firmó Macri, pero el anterior, digamos que estaba durante el kirchnerismo, por ejemplo, nosotros le llevábamos utilitarios y camiones, le vendíamos a Brasil y ellos nos vendían los vehículos más económicos, por así decirlo. Entonces ahí se complementaban, digamos, porque no te permitían ellos fabricar vehículos de gran porte y te permitían autos de consumo masivo, digamos, económico a nosotros, ¿no? Claro. Por la capacidad. Además de la integración autopartista, donde nosotros producíamos ciertas partes y ellos ciertas otras. Sí, en ese aspecto es muy interesante, pero hay algo que está bueno que se empieza a discutir, y por ahí vos podés compartir o no conmigo, es que el nuevo proceso de integración, digamos, que tiene que ser post-pandémico, es que no puede desconocer ni Brasil ni Argentina, digamos, cómo igualar o aumentar las economías tanto de Paraguay como de Brasil para poder integrarse mejor, para generar esta complementariedad, porque hasta ahora, hasta lo que ha sucedido, hasta cuando llegó Macri, digamos, lo que había pasado es que esa desigualdad de las economías no permitía una integración complementaria. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos en este punto, Gustavo, totalmente de acuerdo con vos. Tanto Brasil como Argentina, en una política inteligente y racional, deberían ser motores de la industrialización de ambos países, o sea, de Paraguay y de Uruguay. Sí. Es decir, nosotros, los países que hemos logrado un desarrollo industrial más grande y de alguna manera más sostenido, debemos facilitar justamente el desenvolvimiento industrial de esos dos países que están más atrasados en ese punto. Y ahí no es que no hemos hecho nada, sino que hemos hecho las cosas mal. Muchas veces hemos sido resistentes, y nuestra propia burguesía local ha sido resistente a la creación de economías industriales en Uruguay o en el Paraguay. Me acuerdo, por ejemplo, el tema de las bicicletas, que Uruguay comenzó a producir bicicletas y la Cámara Argentina de Fabricantes de Bicicletas se opuso a la importación de bicicletas del Uruguay.
¿Me explico? Sí. En ese sentido tenés toda la razón. Nuestra Argentina y Brasil deben facilitar las cosas para que Uruguay y Paraguay puedan industrializarse. De lo contrario, como vos decís, esa integración es muy desigual y despareja. Claro, porque ¿desde qué punto cuestionás, digamos, los tratados bilaterales, ¿no? Que genera, sobre todo Uruguay con Estados Unidos, con algo, empiezan a jugar un poco en esto, porque obviamente al no poder complementarse, empiezan a decir, bueno, ¿qué querés que haga? Me voy, y empiezan a negociar tratados bilaterales que terminan perjudicando, digamos, porque obviamente meten mercadería de dumping, contrabando. Claro. Entonces es muy difícil integrar cuando vos no lo podés controlar, digamos, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo con vos. Digamos, tanto la Argentina y Brasil deben velar por el desenvolvimiento industrial de Uruguay y Paraguay, y también facilitar las cosas para que a Paraguay y Uruguay no le resulte más grato, más fácil o más ventajoso establecer tratados de libre comercio con Estados Unidos o con cualquier otro país. Sí. Esto es así. Habida cuenta, además, de la desproporción de las economías. Quiero decir, toda la producción cárnica del Uruguay alcanza para abastecer una cadena de supermercados norteamericanos, digamos. Sí. O sea, es muy fácil. Sí, por eso digo, hay eso, y además hoy, Julio, hay que decir que lo único que no permite esto que vos estás diciendo, digamos, estos tratados bilaterales de libre comercio, es Argentina. El único dique que tienen para avanzar los tres países en la destrucción, digamos, del proceso de integración es Argentina. Claro, que se opone y que se opone, digamos, y que era hasta el gobierno de Macri una de las barreras más fuertes. El gobierno de Macri debilitó esa posición argentina, sobre todo con esa falsa y supuesta victoria que significaba el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿no es cierto? Que hasta el día de hoy todavía no hay ninguna novedad. Pero obviamente. Pero además, insisto en lo siguiente, todo esto es muy bonito, pero resulta que ese mundo al que nos estamos refiriendo, da la sensación de estar agonizando, que el mundo que vamos a encontrar después de la salida de esta pandemia y de esta crisis, dicho sea de paso, que ya no es solamente producto de la pandemia, va a ser muy distinto. Y ahí creo que el proyecto de integración de nuestras economías en América del Sur es decisivo. En el mundo que viene, los países individualmente considerados, y sobre todo los países como los nuestros, individualmente considerados, van a tender a ser arrasados. Solamente grandes unidades políticas de alcance continental van a poder jugar en las grandes ligas. Sí. Y en ese sentido, el Mercosur es el instrumento más cercano que tenemos nosotros para presentarnos ante el mundo como una suerte de unidad continental. Así es, y la verdad que ojalá que podamos avanzar en ese sentido, pero te voy a hacer un comentario. El tema de que Brasil no sabemos en qué puede llegar a terminar hoy, porque ahí está la cuestión, ¿no? Parece que hay demasiado ruido político, digamos, que estas cosas que nosotros hoy estamos planteando no están planteándose. Y lo interesante es que aparece de los actores involucrados, digamos, no a nivel político, sino a nivel económico. O sea, claro. o sea, la sociedad empieza a entender, digamos, ahí como... Esto, ahí apunto, claro, ahí apunto, Gustavo. Lo importante que tiene esto que acabamos de contar es que han sido el sector social concreto involucrado en el tema el que ha salido a defenderlo. Exactamente, los actores
los actores, digamos, que es los que hacen a la economía de los países, esta es la realidad. Claro, exactamente, y eso es lo interesante. Es decir, por primera vez, yo no tengo un antecedente mejor, digamos, el trabajo conjunto o el acuerdo, si querés, entre la Unión Industrial Argentina y la Cámara Empresarial brasileña logró parar una ofensiva aperturista. Claro. Esto es para tenerlo en cuenta. Yo no sé es si un buen antecedente. A nivel sindicato, no sé si hay un acuerdo o hubo en su momento con Lula, no lo tengo presente, tendría que buscarlo, pero no recuerdo tanto ahora si en realidad, porque a veces se llegan a juntar las centrales obreras, pero esto no lo tenía registrado, como este caso específico. El problema con las centrales obreras es algo que hemos comentado aquí, Gustavo, que es que ninguno de los países del Mercosur, y yo te diría ninguno de los países de Sudamérica, tiene el grado de desarrollo gremial, sindical que tiene la Argentina. Ahí tenemos que exportar, Julio, tenemos que exportar. Exactamente. Tenemos que exportar derechos, es una cosa tremenda. Exactamente, sí, y organización y capacidad de organizarse, de autogestionarse, de tener influencia política. La Central Única de Trabajadores del Brasil no es ni una sombra de lo que es la CGT en la Argentina, pese a que el desarrollo industrial del Brasil es superior al de la Argentina. Pero está la tradición, que es así. La tradición del peronismo y del peso que el movimiento obrero tiene en el peronismo es una tradición en la Argentina que no ha podido mover nadie. Así es. Julio, te iba a joder con Anónimo y Bolsonaro, pero la verdad que... Eso sí, esas cosas, lo de Anonymous, a mí siempre el anonimato me despierta sospecha. ¿Qué querés que te diga? Así es. Sí. Bueno, nada, gracias y nos encontramos mañana, Julio. Hasta mañana a todos. Un abrazo. Chao, gracias, Julio.